¿sí? Eh, Todo esto del discurso tiene un amplio concepto. Como yo les digo, un discurso puede ser una conversación entre dos personas sobre algún tema. Un discurso es una clase dada y vamos a ver algunos otros tipos de discurso que pueden haber, ¿ya? Nos dice aquí los tipos de discurso. Científico-tecnológico. Su función radica en el conocimiento de la realidad y su transformación en beneficio de la humanidad. Este discurso se reconoce en dos enfoques: el científico, que utiliza un lenguaje específico, y el de divulgación, que se encarga de difundir expresiones que sean accesibles para todas las personas. Entonces, eh, alguien que me dé una idea de un discurso científico, alguien que más o menos tenga una idea, es algo Compañera, fácil. buenas noches. Buenas noches. Alguien que me ayude con un discurso científico. ¿Qué piensan que puede ser un discurso científico? ¿Alguien que me ayude? Buenas noches, licenciada. Tal vez un discurso que habla sobre la ciencia. Ya, sí, es un discurso que habla sobre algún tema en específico, algo investigado. Sino, yo les decía algo más, digamos, en concreto, pero está bien, muchas gracias por su participación. Sí, está muy bien lo que usted también me dijo. Lo que yo les decía, más o menos, un discurso científico, yo qué sé, un discurso científico escrito es los resultados tal vez de un análisis de sangre. Ese es un discurso científico que utiliza lenguaje específico, como nos dice aquí, y el lenguaje de divulgación es el que a nosotros nos ayuda el médico a entender qué es lo que tenemos, qué es lo que necesitamos, cuál es el tratamiento que debemos seguir si tenemos alguna enfermedad. Eso sería un discurso científico, ¿sí? También dice el estético. Se preocupa principalmente por la forma trabajada del lenguaje y el contenido del lenguaje, todo con el fin de alcanzar el agrado máximo de profundidad de su transmisión. En este caso, en un tipo de discurso estético, tenemos tal vez los de eslogan de cualquier marca, un eslogan tal vez de alguna marca de ropa, marca de zapatos y así. O sea, son eslogan que a uno le llama la atención, que uno ve, inclusive eslogans también de algunos restaurantes, de la comida, comida típica. Eso es un discurso más que nada estético, ¿ya? Vamos con el religioso. Dice, tiende a darse a través de relatos y comparaciones que manifiestan experiencias y se establece, por un lado, a partir de la tecnología y por otro, mediante elementos rituales fundamentados principalmente en la palabra. Un discurso religioso simplemente es lo que nosotros tenemos en la prédica del Padre. Ese es un discurso de tipo religioso en el que él prácticamente nos detalla absolutamente todo, tal vez los que somos católicos, me refiero tal vez lo de la vida de Jesús, lo que hace Dios y absolutamente todo, ¿sí? Eso sería un discurso religioso. Vamos con el retórico. Su función principal es persuadir, es decir, Iba a preguntarte, convencer. ¿cuántas las convencer. nueve? No es hoy día. Por favor, apaguen sus micrófonos, ¿sí? Ayúdenme apagando sus micrófonos. Si es que tal vez desean participar, lo prenden, ¿ya? Entonces, les decía, su función principal es persuadir, es decir, convencer de aceptar algunas posturas o ideologías de conveniencia. La palabra acompañada de gestos es la principal herramienta. Entonces, este discurso retórico prácticamente es para convencer a digo, a personas que
que queremos tal vez que compre algún producto, eso utilizan este recurso, utilizan los vendedores, ustedes saben, se acercan, cualquier cosa le dicen, funciona para esto, nos dan, pero un montón de funciones que tiene el producto hasta convencernos, hasta terminar convenciendo a la persona que lo compre. Un discurso educativo se centra en la transmisión de conocimientos. Este tipo de discurso tiende a volverse autoritario. Ya, el recurso, digamos, el discurso educativo, como les digo, es una clase, ¿ya? Bueno, autoritario me parece que no sería tanto un discurso educativo porque nosotros prácticamente no somos dueños de la verdad. Sí, absolutamente nadie es dueño de la verdad, pueden cambiar las cosas de un rato para otro, ¿sí? Entonces, un discurso educativo es una clase dada o un discurso educativo tal vez es algo cuando nosotros nos citaban en algún auditorio o algo a explicarnos sobre algún tema, darnos a conocer, ¿ya? El recurso histórico dice, se preocupa por dar a conocer eventos ocurridos a través del tiempo, pasados o recientes. Y generalmente en este tipo de discursos existe algún personaje al cual se reconoce como héroe histórico, ¿ya? Entonces, el histórico prácticamente es, yo digo, una clase de historia en el que recordamos, yo qué sé, los presidentes o clase de estudios sociales en la que recordamos los presidentes, recordamos la batalla de Pichincha, vemos cómo se dio absolutamente todo y así. Eso es algo histórico, ¿ya? Lo político. Este tipo de discurso se da comúnmente para asumir algún cargo de poder. Su función es argumentar puntos de vista hasta el público, ante un público determinado, todo con el fin de intervenir en ellos y convencer. Este es un discurso político y ya lo habíamos venido viendo en los debates presidenciales o tal vez cuando hay algún tipo de elección dentro de nuestra provincia. Entonces, todo eso es es un discurso político, ¿ya? Creo que todos conocemos este tipo de discurso. Vamos también en el discurso en el que se utiliza un lenguaje hablado, es codificado por el hablante y puede ser una conversación, que es lo que yo les decía, un discurso. Este es el discurso con lenguaje hablado. El discurso escrito es codificado por el que escribe. Por ejemplo, una casta, ¿ya? En este caso ya creo que las castas ya no utilizamos en este tiempo, pero en este caso también sería, por ejemplo, un correo electrónico en el que nosotros leemos cualquier información que a nosotros nos dan, el correo electrónico que se utiliza para muchos fines, ¿ya? Lenguaje oralizado es un escrito que es hablado, que es una lectura en voz alta, por ejemplo, tal vez la lectura de un cuento o tal vez lectura del periódico, eso es un lenguaje oralizado. El lenguaje transcrito es un hablado que es escrito, pues se toma la nota de lo que se está hablando. Por ejemplo, igual, en una clase, por ejemplo, en la clase de matemáticas, el profesor da lo que es la materia y ustedes van tal vez anotando teniendo algunos apuntes con lo que ustedes puedan realizar los ejercicios, ¿ya? Vamos con las formas de discurso. En la comunicación se emplean formas de discurso dependiendo del propósito y la perspectiva que se adopte. Pueden intervenir en una conversación de diferentes maneras fundamentales. Vamos, dice, una forma de discurso es la narración. Narrar es reproducir verbalmente una serie de sucesos que pueden ser tanto reales como imaginarios que una persona realiza siguiendo un orden cronológico. Este es, por ejemplo, tal vez cuando vemos tal vez alguna película que tiene un narrador en el que nos describe absolutamente todo, ¿ya? Otra forma de discurso es la descripción. Describir es representar rasgos característicos de una realidad para el oyente, para que el oyente lo
perciba en su imaginación. La descripción puede definir como la pintura con palabras. Por ejemplo, una descripción que es que nos dice que es una forma de discurso. Si yo les digo, eh, tal vez su maestra de inglés va a ser una persona que es alta, que es rubia, que tiene ojos azules. O sea, nosotros vamos describiendo, haciendo una descripción en nuestra mente. Sin embargo, no conocemos a esa persona, pero hacemos nosotros una descripción y ya les hice yo, digamos, una narración, en este caso que es una descripción sobre una persona para nosotros eh, eh, poder, digamos, imaginarnos cómo es o cómo será esa persona, ¿sí? Vamos al diálogo. Dialogar es reproducir palabras o pensamientos de personas que pueden ser tanto reales como imaginarias, que hablan la una con la otra, ¿ya? O sea, es una conversación, es también una forma de discurso. Exposición. Exponer es presentar ordenadamente una serie de ideas sobre un tema con la finalidad de que el oyente las conozca y pueda comprenderlas. Ya, una exposición tal vez sobre algún tema, exposición sobre algo aprendido en clases. Yo creo que cuando estábamos en clases, digamos, presenciales, había tal vez exposiciones de las que hacían con los compañeros sobre algún tema, con el fin de que los otros compañeros también perciban y puedan comprender todo esto. Y por último tenemos la argumentación. Argumentar es defender una opinión mediante la exposición de pruebas con la finalidad de convencer al oyente. Sí, o sea, yo tengo una argumentación, estamos haciendo tal vez un debate sobre algún tema y yo argumento tal vez si están diciendo que es malo sobre cualquier tema, si están diciendo que es malo, mi argumentación es que es bueno y yo defiendo que es bueno, tal vez algún producto o alguna cosa, ya hasta tratar de convencer, igual dice al oyente. Vamos con lo que son las partes del discurso. Para empezar, se inicia con el saludo al público para llamar la atención de los presentes. La introducción. Esta parte es fundamental. Aquí es donde se trata de explicar a grandes rasgos la estructura de nuestra exposición oral. Hay que referirse al tema del discurso de manera breve y concisa y plantear preguntas al público. O sea, la introducción es, digamos, lo que ustedes dan a conocer el tema. Debe ser algo bastante preciso, algo conciso, en el que la gente pueda entender de qué es lo que se trata el tema que nosotros estamos viendo, ¿ya? Ahora, el desarrollo dice, es tratar el tema en profundidad con datos y argumentando cada punto a tratar basados en cifras, citas de autores. Aquí se viene a vislumbrar el conocimiento que tienes sobre el tema. Entonces, el desarrollo prácticamente vendría a ser la parte en la que nosotros ponemos tal vez todo lo que nosotros conozcamos o lo que hayamos averiguado sobre algún tema, ¿sí? Ese es el desarrollo, digamos, viene a ser la parte conceptual, ¿ya? Y lo que es la conclusión es el final del discurso que tiene que englobar toda la charla, pues son las últimas palabras que el oyente va a escuchar. Un consejo para terminar con broche de oro, finaliza con una frase o cita de algún autor que crees que vale la pena mencionar porque influye a reflexionar. Entonces, en la conclusión es algo que nosotros debemos decir al final, por ejemplo, una conclusión sobre algún tema que yo he estado exponiendo. Yo estaba exponiendo, por ejemplo, sobre algún producto, estoy vendiendo
Y mi conclusión es que este producto, tal vez productos de belleza, a usted no se le va a manchar la cara o sobre alguna herramienta, esta herramienta le va a ser útil, tiene una larga duración y así. Cualquier cosa, ya la conclusión es algo que ustedes dan al final en conciso para, digamos, tratar o lograr convencer al oyente que compre algo o tratar de convencer sobre algo, ¿sí? Esa sería la conclusión. Listo. Entonces, eso sería todo, toda la